Qué alegría poder llegar de nuevo hasta sus hogares. Me los imagino viendo el video. Les aclaro que ustedes pueden, o les recuerdo que ustedes pueden regresarlo cuantas veces necesiten y hacer alguna observación del punto que ustedes quieran hacer notar mejor. Esta tarde, o esta mañana, o esta noche, a la hora que usted lo esté mirando, quiero hablar del tema el temor de Dios. Y lo basamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 28. Todo cambio es inquietante y a veces hasta doloroso. Si ustedes recuerdan un día del mes de marzo, nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. Desde entonces París ya no es tan romántico para los novios que tenían la ilusión de pasar su luna de miel allá. La Meca está vacía, hermanos. La gente se ausentó porque está prohibido el culto público. La muralla china no llama la atención ahora como la ha llamado en otras ocasiones, en otros tiempos. Ahora los abrazos y besos son armas peligrosas. No visitar amigos y familiares es un gesto de amor. En circunstancias como estas podemos llegar a comprender que el poder, la belleza, el dinero no sirven de nada porque no nos proporcionan el aire, el oxígeno que necesitamos para vivir. Esto nos recuerda, hermanos, que somos invitados a vivir, pero no somos dueños de la vida. El temor de la gente en comentarios, en acciones, lo he percibido. Si de ese tenor fuera el interés por los perdidos, si de ese tenor fuera el amor por las cosas de Dios, el temor de Dios en las vidas de cada creyente, ¿cuál cree usted que sería la calidad de la iglesia hoy? Oramos un momento. Querido Padre Celestial, estamos delante de ti. Ponemos nuestro corazón en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ver si en nuestra vida, Señor, hay algo de rebeldía o si vivimos en tu temor. Enséñanos, Señor, a ser temerosos de ti y guardar tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, quiero invitarlos a ver el concepto de temor. El temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por el Todopoderoso. Isaías capítulo 6 nos da un ejemplo de aquellos serafines que volaban, que tenían 6 alas y que en su exclamación aparecían las palabras Santo, 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 cubriendo sus rostros. Esto debe causar en mí que el temor y la gratitud de Dios y la reverencia inexplicable crezcan y aumenten en mi corazón cada día. Temamos causarle tristeza o dolor. Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13 dice: ¿qué pide Jehová Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad en el temor. Hay una respuesta natural. El temor es una respuesta natural que alerta al sentido de la supervivencia, el sentido común aplicado. El temor es la percepción de peligro real o imaginario. El temor produce sensaciones que pueden interferir en las relaciones y actividades diarias de quien lo padece. Susana, fue una intervención ahora aquí, que Susana a distancia viene siendo un signo de desconfianza, ¿verdad? Si tienes algo, te sometes a aquello que le temes, te rindes a lo que le temes o a quien le temes. Ha habido una difusión exagerada de este virus, produciendo terror psicológico. Es normal que a la gente común le asuste, pero yo me pregunto, ¿y a los que le creen a Dios? Mi pregunta también va encaminada a, ¿sabes tú en quién has creído?
Desde luego, creando un balance sin creerte inmune por ser creyente. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, dice el Señor, te irá bien a ti y a tus hijos. Si has creído en el autor de la vida, Dios te dio esta promesa, o Dios le dio esta promesa a Israel, y también nos la da a nosotros como creyentes, si guardamos los mandamientos de Dios. Hay bendición en todo lo que tenemos. Obedecer lo que Dios manda indica que le amamos y tememos ofenderle. Para muchos el temor de Dios en este tiempo es un vocablo desconocido y para muchos hasta es inconcebible. Hay quienes argumentan y dicen que Dios es amor y que por eso no va a castigar a nadie. Pero si Dios es un Padre a quien amar y que nos ama, entonces Él también es un Dios y Padre a quien hay que temer. Les comento algo, mis hijos no entendían por qué yo les prohibía salir a la calle, cruzar la calle solos, cuando eran niños. Yo los cuidé. No tenían idea de lo que les podía pasar, pero por temor a la vara tuvieron que obedecer. Ahora lo entienden, no necesito explicárselos. Si tienes el temor de Dios, no hay lugar para otros temores. Espero que estén de acuerdo conmigo. Por ahí dicen que los ovnis nos atacan, que las avispas africanas y que la antena de la quinta generación. Bueno, según la nueva normalidad ahora, soy inútil yo por tener más de 60 años. Me tienen que cuidar porque estoy en riesgo. No me deben visitar mis nietas y eso pues sí me duele mucho. Vivimos un cambio de leyes emergentes. A veces pienso que a lo mejor ya hasta me pegó el coronavirus y ni cuenta me di. Pero saben, hace 12 años me despedía de mi esposa con el último aliento que me quedaba. Pero Dios no quiso. A partir de allí entendí que Él tiene mi día, la hora y el lugar. No será antes ni después, sino cuando Él quiera. Y yo espero no morir antes de que Cristo venga, porque esta es una esperanza de vivos. Y me pregunto, ¿qué haría Jesús si Él estuviera en nuestro lugar en este momento, pasando esta crisis, esta situación? ¿Sabe qué? Él está intercediendo día y noche por nosotros. Por mí, que mi Dios me guarde del mal en general. ¿Cuál debe ser nuestro criterio como iglesia? Jesús dijo algo muy importante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Bajo la nueva normalidad, la regla es usar cubrebocas, que no saluden. Yo creo la doctrina de la sanidad divina, hermanos, y pues que me perdone la nueva normalidad, pero habré de imponer las manos sobre los enfermos, creyendo que sanarán, como dice la palabra de Dios. Que no traigan niños ni vengan ancianos. Si tienen temperatura o gripe, quédate en casa. Es lo que se está diciendo ahora, por todos los medios. En la recepción de la iglesia, cuando empecemos los cultos, te pondrán gel en las manos, mojarás tu calzado en cloro. ¿Saben qué? Esta es una forma de control. Y esta forma de control puede llegar a afectar a la iglesia si no tenemos cuidado de en quién hemos creído. Nuestro trabajo es presencial. Y bueno, si yo no lo hago así, tendré que cambiar de doctrina por cualquier virus, o más bien dicho, por miedo. El mandato divino es este, y pues no sé qué haría con él. Harás congregar a hombres, mujeres y niños. Y entre tanto yo pienso, qué fácil es entregar nuestra libertad sin quejarnos a quienes dicen estarnos cuidando. Jesús fue probado para ver de qué lado estaba situado. Los judíos no usaban el dinero de Roma, porque el mandamiento dice muy claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay quienes piensan que Jesús lo que estaba haciendo era negociar el 50% para el César y el 50% para Dios. La tentación fue hecha a Jesús en forma de pregunta. Y fue así, ¿es correcto pagar tributo al César o no? Me detengo un poquito a pensar cuando Jesús les dice, ¿tienen una moneda? Y bueno, él podía haberle dicho a Judas, a ver, préstame una moneda. O pudo haberle dicho a alguien, préstenme una moneda. No, la pregunta fue, ¿tienen una moneda? Es decir, ¿habrá alguien aquí de ustedes que traiga alguna moneda? Eso es algo
Entonces, que no era común que todo el mundo cargara ese dinero. Y cuando él recibió aquella moneda, entonces, al observarla, les pregunta, ¿de quién es la imagen? Aquella moneda, como todas las monedas, debió tener una nominación. Y aquella debió haber dicho, como es moneda romana, Filius Dei, que es hijo de Dios. Filius, hijo Dei, Dios. Y entonces él pregunta, ¿y la imagen de quién es? Y la respuesta fue, pues es el César. Y Jesús marcó una enemistad con Roma desde aquel momento al decirles, den lo del César al César y lo de Dios a Dios. Qué tremendo para aquella gente que estaba viviendo en esclavitud. Ellos tenían que obedecer, o igual que para Jesús había muchas cruces para ocuparse. Ellos vivían en tal situación que hasta la llave le tenían que pedir prestada para abrir el templo. ¿Por qué? Porque los romanos lo restauraron y ellos pusieron a cargo del templo personas que eran sus partidarios, personas que estaban de su lado. Bueno, saben que a nosotros también nos encerraron en la casa y nos cerraron el templo. Y ahora nos exigen distancia nuestros gobernantes. Y el proverbista dice en el capítulo 29 que el temor del hombre pondrá lazo. Por esta causa y muchas más la gente se olvida del temor de Dios. Habrá que leer de nuevo Hebreos capítulo 12 versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible de gloria, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En segundo lugar, ¿hasta qué grado hemos llegado? Hay ateos que creen en la oración, ¿sabía eso? Y ministros que dudan de ella. En una ciudad de Estados Unidos, un bar fue incendiado por un rayo. Un pastor y su congregación oraban frente a veces al dueño, que era un ateo, y hasta programaron vigilias de oración para que pidiéndole a Dios que destruyera el bar, que estaba en amplia remodelación debido a la demanda de sus clientes. Y bueno, llegó el día, cuando terminados los trabajos, se planteó la reapertura del bar. Pero ese día cayó una tormenta y un rayo acabó con el bar, incendiándolo. Y días después el dueño demandó al pastor y lo acusó como el responsable del incendio del bar. El juez dijo nunca haber tenido un caso semejante que resolver. Y bueno, para su sorpresa el pastor negó los cargos diciendo que él no prendió el fuego. Y las peticiones que hizo, ¿qué? Él no dio crédito a sus oraciones diciendo estas cosas. No creyó que Dios iba a destruir aquel bar de veras en su oración. Y se deslindó de la responsabilidad. El juez concluyó, me sorprende que un pastor niegue el poder de la oración y un ateo le atribuya tanto poder. Y una pregunta en esto, ¿qué le espera a la iglesia con hombres así? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo enfrentamos nosotros ahora? ¿Cómo enfrentaremos la nueva normalidad? Sin creernos inmunes, vuelvo a recalcar esto para crear un balance en nosotros, hermanos. ¿Cuál será la línea que hemos de tomar? ¿Qué sorpresas siguen? Si no somos esenciales, ¿dónde encajamos nosotros? Digo, no somos esenciales para los gobiernos, para los hombres. Un día dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esta es una pregunta que surge para mí en estos días también. Todo este tiempo de transmisiones por YouTube. ¿Quién ha tenido fe para decir como el centurión, aquel que llegó delante de Jesús, solo di la palabra y así será? A veces creo que este tiempo servirá para depurar de los egipcios a la iglesia, a las congregaciones, los que solo siguen en el grupo sin ser pueblo de Dios. También creo que otros que no creyeron en Cristo creerán ahora. Y también espero y creo que otros que no se habían afirmado lo harán. Creo que el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios no pasará. Y Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, mis amados.
Nada podrá detener el paso de la iglesia por este mundo. Y esperamos el día que Cristo venga. Debemos tener en cuenta que cada reino tiene su ámbito, lugar y tiempo. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ustedes saben que la gente normalmente habla de 3 reinos. Es el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Nosotros encajamos dentro de uno de esos 3 reinos. Y pues no nos queda de otra más que en el reino de los animales. Pero fíjese que como estamos dentro de ese reino, es el reino que le abre las entrañas a la tierra para sustraer el mineral que luego se cuelga como trofeo, en pulseras, en anillos, en dientes, y lo mete a bóvedas. El dinero que manejamos está avalado por una cantidad en oro. Y bien, cuando se trata ahora de lo vegetal, pues nosotros cortamos los árboles. Aquí está un librero que costó más de un árbol seguramente. Y tenemos otros muebles, un comedor, una mesa, una silla, otros muebles, la base de la cama y otros muebles que hacemos con las cosas que son del otro, pertenecientes a otro reino. Pero el hombre, en este caso, no se conforma con eso. También quiere controlar ese cuarto reino, el reino de los cielos. Quiero que sepan que el hombre querrá gobernar también lo que no le corresponde y lo que es inalcanzable para él. Amén. La iglesia pertenece, hermanos, al reino de los cielos, el ámbito donde solo Dios gobierna. No está sujeto a ningún otro reino ese. Es un reino donde Dios gobierna. No es una república, no es una dinastía, no es una franquicia, no es una patente. Nuestro rey está en el cielo, a la diestra de Dios. Cuando nos reunimos, cuando renunciamos a este mundo y nos entregamos a Cristo, trascendemos al tiempo y a la materia, hermanos. ¿Cómo son los cristianos? Alguna vez te van a preguntar. Te doy 3 características de los cristianos. El apóstol Pablo lo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 12. Son gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Cuántos de ustedes han extrañado las reuniones de la iglesia? ¿Recuerda cuántos cultos se perdió porque un trabajo tuvo prioridad? ¿Una fiesta familiar y no asistimos al culto? Unos cuantos pesos impidieron a alguien no llegar al culto. Y hubo alguien que no llegó al culto y jamás llegará porque ya no volverá a ver. Un día de marzo 2020 perdiste el culto y luego quisiste ir, pero ya no hubo por falta de seguridad, de salud. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso que detuvo las reuniones en la iglesia no es tan peligroso realmente. Lo peligroso, mucho más que cualquier virus, cualquier enfermedad, es caer en las manos de un Dios vivo. El ejemplo de un matrimonio que yo encuentro en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, que se llamaron Ananías y Zafira. Estas personas, este matrimonio, vendieron una heredad y ellos quisieron aparentar que tenían un corazón igual que el de los demás creyentes. Entonces mintieron y trajeron una cantidad inferior al costo en que habían vendido aquella heredad. El apóstol Pedro le pregunta al hombre, ¿es verdad que en esto vendiste la posesión? Y el hombre dice, sí. ¿Cómo te engañó Satanás en eso? Y el hombre cayó muerto en aquel momento. 3 jóvenes lo levantaron, lo envolvieron en sábanas, lo levantaron, lo llevaron a sepultar. 3 horas después aparece la esposa y cuando ella llega, Pedro le vuelve a preguntar, ¿en esto vendieron la heredad? Y ella dice, sí, porque estaban de acuerdo. Y dice, aquí vienen entrando los pies de los que acaban de ir a enterrar a tu marido. Y en aquel momento ella también cayó a los pies de Pedro, por querer tener un corazón parecido a los demás. No se puede fingir, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, debemos guardar el temor de Dios en nuestras vidas. Hoy es más fácil tenerle miedo al hombre que a Dios, porque sabemos de su amor y no de su severidad. No sabemos de su temor. Lo hemos descuidado y tal vez yo he fallado en eso mucho. En tercer lugar, ¿usted necesita ver para creer? El pueblo de Israel eso quería hacer,
ver para creer. Josué estuvo 40 días con Moisés en el monte Sinaí, luego descendió. Moisés se quedó otros 40 días allá, pero el pueblo dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante nuestro de regreso a Egipto. Éxodo 32, 23. Porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón escuchó la voz de la gente y olvidó a Dios. Pidió los zarcillos, los collares y los echó al horno. Usó el buril y el martillo y formó un becerro. Y dijo al pueblo: estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Cuando llegó Moisés, él evadió la responsabilidad. Y cuando Moisés le pregunta: ¿qué has hecho?, él dio una respuesta muy infantil, una respuesta de risa. Eché el oro al fuego y salió este becerro. Una persona que se olvidó del temor de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, nos relata algo sobre Saúl. Saúl edificó un altar a Dios, pero enseguida hizo monumentos a su persona. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos procurando hacer en nuestra vida? ¿Altares a Dios o monumentos personales? Jesús dijo: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Le dijeron: pues unos dicen que eres Elías, o algo otro de los profetas, o Juan el Bautista, que ha resucitado. Y Jesús entonces se acercó más la pregunta y les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dio una bienaventuranza. Si procuro quedar bien con la gente, algún día les voy a fallar. Si algún día ofendes a alguien, ten cuidado, hermano, hermana, que no sea al que no ves. Habrá circunstancias donde tendremos que probar de qué estamos hechos. Y David tuvo la oportunidad. David tuvo en sus manos a Saúl, pero no lo tocó. Sus compañeros deben haberse enojado, ofendido contra él. El primer libro de Samuel, capítulo 24, registra eso. Saúl buscaba a David para matarlo. Y ahora David lo tiene en sus manos y no le hace nada. ¿Sabes por qué? David sabía que había sido ungido para ser rey. Y tanto reyes como sacerdotes en la Escritura nos dice que son los considerados como ungidos del Señor. El Salmo 105, versículo 5 dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Francamente, yo creo que no le faltaron ganas a David para acabar con Saúl. Pero el temor de Dios hizo la diferencia. Él sabía que el ungido de Jehová no debía ser tocado. El origen del temor del hombre es amor a sí mismo. No temas a los que matan el cuerpo, nos dice en la Escritura que tenemos como base. Mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Poder, autoridad y salvación son del Señor, mis amados. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el Salmo 111, 10 y el proverbista en el capítulo 1, versículo 7. El contraste que uno puede encontrar entre las personas que temen a Dios y las que no le temen a Dios, lo hallamos fácil en dos reyes que fueron ungidos por el mismo aceite, que gobernaron al mismo pueblo, que se postraron ante el mismo Dios y que fueron ungidos por el mismo profeta. Y me refiero, sí, pensaste bien, a David y a Saúl. Y el contraste se encuentra en que uno tenía el temor de Dios y el otro no lo tenía. Lo probaron 30,000 caballos y un ejército como la arena del mar. Los soldados, cuando vieron este espectáculo, dice la Biblia, que huían y se metían en las cuevas y en las hendiduras de las peñas. Y 7 días tardó el profeta Samuel en llegar. Saúl se desesperó, no Samuel, y tomó el lugar del sacerdote y ofreció el sacrificio, y ese fue su grave error. Ya para concluir, quiero decirte en qué consiste el grave error. Saúl había sido ungido por rey, y después se fue y profetizó. Y luego hace esta acción de ofrecer él el sacrificio. Y sabes que uno solo es el que tiene la autoridad de ser sacerdote, profeta y rey. Y es Jesucristo. Tú lo encuentras en Apocalipsis capítulo 1,
versículo 5. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, o sea, es profeta, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, rey, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, sacerdote. Él es entonces nuestro rey, nuestro sacerdote. Amén. Él derramó su sangre y con ella nos redimió de nuestros pecados. El César nunca podrá gobernar el reino de Dios. Como en los días de Jesús, vamos a ver tres tipos de personas, tres grupos de gentes. Primero, los zelotes, rebeldes, disidentes, que murieron juntos con sus seguidores. Y no quiero hacer yo lo mismo, no quiero pasar por el mismo punto. Segundo, los esenios. Estos se retiraron, se metieron en cuevas para no ver lo que pasaría con el pueblo de Dios. Tercero, los saduceos, personas que se integraron por conveniencia y se ajustaron a la situación. Pero el reino de los cielos es de Dios, no le pertenece al César. El César podrá tener las llaves del templo, mis amados, pero no las del reino de Dios. Dios nos dio libertad de conciencia, no es del hombre gobernarla. El gobernante no puede ni sabe cómo dirigir ni qué hacer con la iglesia. Quien decide su destino es Dios. La posición de hijos de Dios no termina en esta tierra, hermanos. Tiene un futuro eterno, mis amados. Dios no se sujeta a las condiciones de ningún gobierno. Un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sé fiel hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida que nos ha prometido. Mis amados, espero que podamos vernos en la presencia del Señor por la eternidad. Dios les bendiga. Gracias por prestarme atención y por dar este precioso tiempo para escuchar esta predicación. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos como familia. Señor, pero si tú quieres, permítenos, Señor, que ya podamos reunirnos y estar juntos otra vez, adorando tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.